Bueno, como dentro de las actividades que el Instituto de Derecho Laboral viene desarrollando en el transcurso de este año, hemos en esta ocasión organizado, junto con la Comisión de Género y Diversidad, una actividad vinculada al derecho del trabajo con perspectiva de género. Por supuesto que en este caso se van a hablar del marco normativo y de la actividad jurisprudencial. Yo le voy a ceder un momentito la palabra a la doctora Mongiardino, que es la presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio, para que, bueno, si quiere hablar un momentito sobre el tema, puede hacerlo. Gracias, Graciela. Bueno, bienvenido y bienvenidas a todos y a todas a esta actividad súper interesante. Como bien decía Graciela, y yo en este caso le doy la bienvenida como presidenta de la comisión del colegio. Tratamos que siempre trabajar en conjunto con todas las áreas del colegio para seguir o para continuar en esto de la formación de profesionales del derecho con perspectiva de género. Hablábamos hoy un poco antes de iniciar la actividad de que la perspectiva de género no es algo que solo se aplique o uno tiene relacionado con cuestiones de mujeres o derechos de mujeres o vinculados a violencia contra las mujeres, sino que obviamente atraviesa todas las ramas del derecho. Hoy en particular vamos a tener la presencia de Diego y Fabiana, que van a hablar específicamente de la perspectiva de género en el derecho laboral. Desde la comisión y desde el colegio trabajamos muchísimo estas temáticas, como decía, en conjunto con otros institutos y otras ramas del derecho. Siempre se pide una justicia con perspectiva de género, en el sentido de poder entre todos los operadores del derecho poder aplicar e interpretar la normativa, siempre teniendo en cuenta esas desigualdades de poder que muchas veces contienen las normas, y lo que hace es que al no poder percibirlas podemos seguir reforzando situaciones y profundizando situaciones de desigualdad. Entonces, un poco tener la idea de que la normativa no es neutral, no se aplica y no tiene los mismos efectos con respecto a mujeres y varones. Entonces, un poco es tener esa mirada de perspectiva de género, tener obviamente desarrollado esa sensibilidad para poder, a la hora de hacer nuestras demandas, nuestros recursos y poder hacer las presentaciones al juez, de poder nosotros visibilizar esas situaciones que generan justamente esas desigualdades que son estructurales, ¿no? Y por poder visibilizarlas, poder conjuntamente con una sentencia justa erradicarla. Esa es un poco la finalidad de la perspectiva. Obviamente acá hay dos profesionales que nos van a ilustrar en sus exposiciones de cómo esto opera en la práctica, seguramente a través de fallos, y cómo nosotros como operadores del derecho podemos contribuir, obviamente, en el ejercicio de la profesión con esta mirada de poder detectar estas situaciones que por supuesto que generan relaciones de poder y por lo tanto relaciones desiguales en razón del género. No quiero sacarles más tiempo a los expositores, simplemente es hacer esta introducción, volver a agradecer la presencia de ellos que se toman el tiempo para estar, y de todos y todas los presentes, y que disfruten de esta gran jornada, que sea la primera de muchas más que van a venir. Gracias, Graciela. No, gracias a vos. Bueno, primero comenzará su exposición la doctora Fabiana Sosa, y después lo hará el doctor Guirado, y por último quedarán pendientes las preguntas que el público presente quiere efectuar. La doctora Fabiana Sosa es abogada laboralista, litigante independiente y asesora sindical, con actualización en Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, maestranda en la especialización Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, integrante de la delegación de ALALC, Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina, ante la Conferencia Internacional del Trabajo número 107 y 108 en la OIT. Bueno, los dejo a todos con la palabra de la doctora Fabiana. Buenas tardes a todos, todas, todes. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Sí. Gracias. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a Juan, Casco, Marina, Graciela, a quienes confluyeron en esta actividad. Nos encanta cuando se juntan dos comisiones y nos parece súper importante hacer esto. Agradezco al Colegio de Abogados de La Plata, al área de Derecho Laboral,
y a la Comisión de Género y Diversidades. Yo voy a intentar hacer como un vuelo más teórico o unas pinceladas respecto de esta sinergia que hacemos entre derecho del trabajo y género. Tengo una pequeña presentación para que no se aburran mirándome, o bueno, esta cosa del Zoom que a veces se torna medio monótona. Después la puedo mandar como para que, la idea es saber si pueden seguir la construcción que hacemos para que después Diego va a lo práctico y ahí se agarran con él si no entienden algún fallo, pero los explica excelentemente bien. Así que en principio, bueno, hechas los agradecimientos y saludos, voy a empezar a hacer esta pequeña intervención para pensar juntos esta relación que hago entre derecho del trabajo y género, y voy a empezar con una presentación para que la puedan ir siguiendo y sea más entretenido, ¿no? A ver. ¿Ahí la están viendo? Bien. Bueno, la idea es esto, ¿no? El género en el trabajo hacia una nueva perspectiva, estamos hablando de un nuevo prisma de análisis al momento de revisar, en este caso, el derecho del trabajo, ¿no? Entendiendo esto, como decía Marina, que el derecho, las normas no son neutrales al género específicamente, y el derecho del trabajo claramente no está ajeno. Pero yendo un poquito más atrás, para muchas personas que por ahí recién están arrancando o recién están queriendo ver de qué hablamos cuando hablamos de esto, en los últimos años cada vez es más notoria la relevancia social y política que adquirió en nuestro país, al menos el término género, ¿no es cierto? Estamos pensando que los medios de comunicación, por ejemplo, frente a los habituales asesinatos de las mujeres, ¿no? Y ya hablamos de un femicidio más o menos casi cada 30 horas, hasta hace unos años se hablaba de crímenes pasionales, y los medios lo nombraban así, piensen en el de Alicia Muñiz, que se trataba como un crimen pasional, la serie hoy ya lo trata diferente, al menos, bueno, ya se está hablando de que fue el primer femicidio que no tenía todavía ese nombre, porque no existía esa palabra en nuestro país, y en muchos del mundo todavía tampoco, ¿no? Hasta que, bueno, se receptó este concepto de femicidio en el Código Penal. Y algunos países van más lejos y hablan de feminicidio, ¿no? En esta idea de que el Estado también es responsable de esto, pero esto lo dejamos para otra charla. Algo parecido ocurre con la violencia doméstica, por ejemplo. Hasta hace unos años se hablaba de violencia intrafamiliar, en las relaciones familiares, y hoy, gracias a la perspectiva de género, tiene un nombre que es violencia doméstica, y es violencia doméstica contra las mujeres, ¿no? Y es donde los datos son aberrantes, donde el femicidio es, como digo siempre, la forma, como digo no, se dice, la forma extrema de violencia en un dominó de violencias que termina en el femicidio. Pero en el medio hay muchas, y en el derecho al trabajo vamos a observar que algunas también forman parte de estas violencias. Entonces, ¿cómo surge el concepto de género? Me olvidé de pasar, me embalé charlando y me olvidé de pasar la presentación. Ahí va. Entonces hablamos de una nueva perspectiva. La perspectiva de género es esta nueva perspectiva, y cómo surge el concepto de género, esto de los estudios de género, el enfoque de género, de qué se trata cuando hablamos de esto, ¿no? La pensadora existencialista y feminista francesa, que quizás algunos conocen o algunas, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, quizás lo escucharon nombrar, publicado en 1949, escribió esa frase que muchas personas quizás conocen de no se nace mujer, se llega a serlo. Gracias a una revisión de estudios antropológicos, etnográficos e históricos, esta autora buscó demostrar que las características humanas consideradas como femeninas y masculinas, que eran las dos que se al menos identificaban en ese momento, no derivan de una supuesta naturaleza biológica, sino que son adquiridas mediante un complejo proceso de construcción individual, social, cultural, histórica, y tendrá que ver también en cada región, que nos trajo esta llave, nos abrió esta puerta para comenzar a revisar lo que son las diferencias sexuales, ¿no? Entonces, a partir de estos aportes que Simone de Beauvoir empezó a cuestionar y a producir material, se empezó a revisar estas ideas de que sexo y género no son lo mismo. Ella fue como una de las primeras, para sintetizar, que empezó a mencionar esto, ¿no? Entonces el género surge como esto, como una categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas que nos dio el feminismo o los feminismos contemporáneos, como una categoría analítica,
que surge para describir estas desigualdades existentes entre hombres y mujeres, ¿no? Poniendo el énfasis en esto que es la multiplicidad de identidades. Entonces acá decimos que lo femenino y lo masculino se conforman a partir de esta relación mutua que es cultural, que es histórica, que se va mutando, y el género es una categoría transdisciplinaria que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos, a las funciones psicológicas y socioculturales que se atribuyen en cada lugar a cada uno de los sexos, pero a su vez en cada momento histórico y social determinado, ¿no? Entonces hablamos de que estas elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, como también mencionó Marina al principio, ¿no? Con un discurso hegemónico, y pueden dar cuenta de la existencia de conflictos sociales, claramente, ¿no? Entonces, para hacer este raconto sumamente rápido, lo femenino y lo masculino ya no se refieren, en función del género, ¿no?, al sexo de los individuos, sino a las conductas que son consideradas femeninas o masculinas, ¿no? En este sentido, a esto voy a volver después, a qué es la perspectiva de género, voy a avanzar hacia qué es el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, y qué es lo que nos trae esta construcción, ¿no? Y las teorías de género en este sentido. Para entender la forma en que se desarrolla el derecho internacional de los derechos humanos, con las teorías de género y las teorías feministas que dieron origen a las mismas, en general es relevante entender esto de que estamos hablando de un nuevo paradigma, ¿no? Estamos en situación de revisar que desde los sistemas de protección con pretensiones de universalidad se veía que no eran suficientes. Aquí es donde los derechos humanos, en el contexto histórico, como analizamos o como venimos analizando, voy a ir un poquito para atrás, los derechos humanos se insertan, entendemos, sabemos que se insertan en un contexto histórico determinado, no son neutrales, tampoco son atemporales, surgen en función de las luchas, seguramente de alguna conflictividad que detona la necesidad de dar una protección específica a alguien, y lo que nos hace pensar el derecho internacional de los derechos humanos es que tradicionalmente el paradigma sobre el cual se ha aplicado el catálogo de derechos de todo el derecho internacional ha consistido en un titular de derechos que, ahora sí vamos a ir por ahí, se construyó culturalmente con características muy particulares. Todo el sistema de protección del derecho internacional de los derechos humanos se ha construido pensando en un hombre propietario, heterosexual, de cierto grupo étnico, adulto, y este modelo de protección es y ha sido claramente restrictivo, dejando a un montón de personas afuera, y esto es lo que se llama esta mirada androcéntrica, ¿no? Este modelo excluyente que con el tiempo y gracias a diferentes teorías y estudios se empezó a analizar o a tamizar, comenzó a construir o a cuestionar esto desde la época de la Ilustración, ¿no? Se dice que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración, porque a partir de ahí, y frente a la necesidad de dar efectividad al principio de universalidad de los derechos humanos, se empezó a revisar quiénes eran los catálogos de derechos, quién era la persona titular de estos derechos, sobre qué sujeto se estaban construyendo este sistema de protección. Pensando que la efectividad del sistema de protección de derechos humanos radica justamente en la efectividad del principio de universalidad, si no, no tiene mucho sentido este derecho internacional de los derechos humanos. En este entendimiento es cuando se empezó a justificar y a analizar o a pensar en esta idea de dar un tratamiento diferenciado a ciertos titulares de derechos con el fin de ampliar el catálogo de derechos. ¿Por qué? Porque se estaba observando que había ciertas personas, grupos, identidades que no estaban siendo comprendidas en la aplicación de esta normativa. La forma en que se justifica este tratamiento diferenciado a ciertos titulares de derechos, esta necesidad de ampliar los catálogos de derechos, se dio de dos vías, una normativa y una jurisprudencial. La vía normativa tiene que ver con esta consagración de derechos de quienes habían sido excluidos de la práctica de estos derechos. Y ahí avanzaremos, por ejemplo, respecto de mujeres. Creación de mecanismos que velan por una efectiva aplicación de estos derechos, y están
diferentes organismos de control que establecen estos mecanismos para velar por la aplicación de estos instrumentos normativos que dan una protección específica, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que vemos es que estamos hablando de esfuerzos por efectivizar derechos, no por crear nuevos derechos. Estamos pensando en que estos derechos sean universales efectivamente para todas las personas, ¿no? Si no, lo contrario sería pensar que el sistema internacional de protección, que va desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los pactos internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, no serían aplicables para todas las personas. Lo que pasa es que en la práctica estaban dejando afuera a algunas personas. Entonces, en esta necesidad de ampliar catálogos de derechos, viene esta idea de, por ejemplo, frente al surgimiento de ciertas prácticas violatorias de derechos de particulares, por ejemplo, de desapariciones forzadas de personas, derechos de los pueblos indígenas, se empezó a hablar de los derechos de las personas con discapacidad, de migrantes, de niños y niñas, y no es que idealmente estaban fuera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero necesitaban una protección específica. Entonces, frente a esto, fue necesario consagrar ciertas normas para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad que estaban quedando fuera de la protección. Y acá en el caso de las mujeres, como vamos a empezar a hablar de género, y voy a empezar a hablar de las mujeres idealmente porque de ahí es donde viene la construcción del género, la justificación de nuevos catálogos, nuevos componentes o instrumentos de protección tiene un componente político en el sentido de lo personal es político. Esta famosa frase de Kate Millett que dice que lo personal ya deja de estar dentro del ámbito privado de las personas y empieza a estar en el espacio en el cual todos y todas tenemos algo que hacer. Entonces, frente a esta lectura de derechos que excluía a las mujeres, por ejemplo, fue una de las lecturas que se empezó a hacer a raíz de los movimientos de mujeres, a raíz de las demandas que llegaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a raíz de distintos mecanismos, fue necesario empezar a revisar estos mecanismos de protección, ver si había efectivamente mecanismos de protección para las mujeres en este caso. En este sentido, para dotar de una nueva interpretación al orden público internacional, se recurrió, entre algunas otras formas, a las teorías críticas feministas, que fueron las que dieron un nuevo contenido, una nueva forma de analizar o de leer o de tamizar estos instrumentos internacionales o crearlos nuevos en el caso de que fuera necesario crear nuevos. Como después vamos a hablar, por ejemplo, del convenio 190 de OIT. Entonces, las teorías feministas, las teorías de género, que como les dije, comenzaron a surgir a partir de la época de la Ilustración, ¿no? Y tenemos diferentes formas de leerlas, las diferentes teorías todas tenían un elemento en común, que era esta crítica a la separación y oposición entre las esferas pública y privada, ¿no? En la teoría y en la práctica se empezó a cuestionar que todo aquello que se consideraba que formaba parte del espacio privado de las personas, bueno, quizás había que revisarlo, había que hacer algo, había que mirarlo de otro modo, y que ya no estaba relegado a solamente lo que pasaba al interior de las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es donde también, como el derecho como una construcción cultural, tampoco escapó a la crítica que hicieron estas teorías críticas, estas teorías jurídicas feministas que empezaron a cuestionar también la mirada androcéntrica que tenía el derecho y que sigue teniendo en numerosos espacios, donde se comenzó a intentar dar una nueva mirada o una nueva interpretación al derecho. Entonces, acá es donde, bueno, los feminismos, aquí creo que dejo algunas de las definiciones de los feminismos como para tener en cuenta de qué hablo cuando hablo de feminismos, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, esta definición de Diana Mafia que nos dice que habla de estos principios descriptivo, prescriptivo y práctico, para entender de qué estamos hablando. Uno descriptivo es el que nos dice que podemos probar, tomando las estadísticas que probemos en todas las sociedades, que las mujeres siempre están peor que los varones en todos los grupos sociales. Y fíjense en datos de empleo, en datos de educación, en un montón de datos para ver
cómo se pueden leer estas estadísticas. El segundo principio es prescriptivo, es una afirmación que incluye una valoración, es la que nos dice que esto no puede ser así. Creo que estaríamos todos de acuerdo y todas en que esto no está bien que sea así, que haya una desventaja estructural. Y el tercer enunciado es el práctico, es el que a mí me lleva, al menos, y no sé si a todos y a todas, este enunciado de compromiso que tiene que ver con, bueno, estoy dispuesto o dispuesta a hacer algo para que esto cambie, a que esto no siga siendo así, ¿no? Y esto implica, bueno, tomar un tema y volver a analizarlo o darle otra mirada. Y acá es donde también para pensar un poco en qué es lo que nos traen, qué pasó con los avances en el derecho, ¿no? Muchas veces algunos avances que vemos en materia, por ejemplo, de temáticas de género, de diversidades, tienen que ver con avances que se dieron en el derecho, conquistas que se dieron en el derecho no al azar, sino por la lucha de diferentes grupos, que no fueron una casualidad, no fue un accidente, sino que responden a esta labor, este componente político de estos grupos o estos sujetos que se consideraban excluidos de la protección, ¿no? Estaban quedando afuera de las normas. Acá es donde los movimientos de mujeres, los feminismos, los grupos de la diversidad sexual tuvieron un rol particular en estos procesos de interpelación a la norma y de demanda de reforma legal, ¿no? Así como todos los movimientos antidiscriminación también tuvieron un rol muy importante en esto, como por ejemplo quienes han denunciado situaciones de racismo, de etnocentrismo y esta cuestión de la heteronormatividad, ¿no? Esta norma que pareciera incluir a todos y a todas y que en realidad está dejando afuera un montón de personas. Entonces el derecho internacional de los derechos humanos vemos que no fue inmune a estos procesos de cuestionamiento, de análisis, de crítica, y una de las formas o de las estrategias que se creó para darle una nueva interpretación, como dije, es esta relectura de los derechos internacionales en clave de género y diversidad, ¿no? Hoy podemos decir que es en esta clave, en esta necesidad de generar esta protección que nos está faltando. Para avanzar un poquito más en esto, ¿no? Y para revisar algunas de las cuestiones que tienen que ver con este concepto que se ha construido, que es la discriminación estructural, ¿no? ¿A qué llamamos esta discriminación estructural, este concepto de la división sexual del trabajo? Son dos conceptos que se han trabajado mucho en las teorías críticas, en las teorías de género, como para poner en evidencia que hay cuestiones que tienen que ver con esto, con discriminaciones que están arraigadas en el seno de la sociedad y que tienen que son multicausales, tienen en realidad muchos componentes, pero la realidad es que se siguen perpetuando y que si no hacemos nada para corregirlas, se van a seguir dando y van a pasar se dice más de 200 años hasta que se corrijan, y en pandemia además hemos retrocedido mucho más en todos estos índices que podamos revisar. Pero para irme al derecho del trabajo, ¿no? Como que me voy acercando en estos globitos o burbujas que estoy intentando construir, pensando en el derecho del trabajo, y quienes venimos trabajando el derecho del trabajo, y lo estudiamos hace tanto tiempo, podemos empezar a incluir esta cuestión de la discriminación estructural, para comprender de qué se trata, que parte en principio de la división sexual del trabajo, ¿no? Esta división sexual del trabajo que diferencia, y que muchas teóricas han puesto en evidencia, esta idea de diferenciar el trabajo en la esfera pública y la privada, esta esfera privada que atribuye a las mujeres determinados espacios, ¿no? Relacionándolas con un trabajo que está atado a lo doméstico, mientras que hay otra parte de la sociedad, que son los varones, que estarían atados al trabajo productivo. Estoy hablando de las primeras ideas, ¿no? Esto sabemos que hoy ha ido cambiando, pero todavía podemos revisar un montón de estos sesgos de género que quedan en los análisis que hagamos. Entonces, dijimos que esta distribución jerárquica e inequitativa, por ejemplo, de las tareas de cuidado, esta que tienen que ver con la reproducción social de la vida, que ha quedado tan evidencia en este contexto de la pandemia. Todos y todas hemos hablado de cuidado las 24 horas, y eso incluye asistencia de niños, niñas, dependientes, adultos mayores, y tantas cuestiones que muchas mujeres tuvimos que ver cómo sorteábamos esa cosa pandémica ideal de
atiendo a la casa, estoy en casa teletrabajando en pantuflas y los niños, no sé, se atienden solos, se cuidan solos, las compras se hacen solas, pasábamos el atomizador para limpiar las compras. Bueno, todo esto recayó mayoritariamente sobre las mujeres, ¿no? Según también los últimos datos que podamos ver. Pero volviendo, ¿no?, a estos ejemplos acá yo lo mencioné rápidamente como los nudos críticos que atrapan a las mujeres en su desarrollo laboral, ¿no? Revisando esta idea del derecho del trabajo con otra nueva mirada. Analizar el concepto de trabajo, analizar la incidencia de la violencia laboral, cómo pesa sobre las mujeres, todo esto a la luz de este derecho internacional que habla de los derechos humanos de las mujeres. Como ejemplos de estas formas, a veces solapadas, de discriminación o de desigualdades, ¿no?, que hay en el trabajo, podemos revisar que hay situaciones que quizás detectamos pensando en el acceso laboral de las mujeres, al momento de ingresar a una entrevista de trabajo, al sentarse en una entrevista, esta cuestión de hacer preguntas diferenciadas dependiendo de si es varón o mujer, quien está postulándose para un trabajo, por ejemplo. Esto tiene que ver con que, bueno, hay una de las principales causas de discriminación todavía, sigue siendo esta idea asociada de que la mujer es la única que se va a quedar cuidando, quedar en la casa, ¿no? Y el hombre va a salir a trabajar, quedar cuidando, y que va a tener que hacerse cargo al momento de decidir tener un hijo o no decidirlo, o tenerlo. Esta idea todavía maternalista que sabemos que tiene la construcción de nuestra normativa, porque tiene que ver con un momento en el cual se creó y se escribió nuestra ley de contrato de trabajo. Yo soy muy defensora de la ley de contrato de trabajo, pero también digo que hay muchas cuestiones que todavía hoy tienen un sesgo de género que está atrasando, ¿no? No podemos hablar de un capítulo de mujeres, tenemos que empezar a hablar de otros capítulos, ¿no? Y tenemos que revisar esta normativa para ver qué le hace falta. O quizás cómo interpretarla para darle una mirada diferente según algunos ejemplos que veremos. Este mandato, ¿no?, que sabemos que pesa alrededor de muchas cuestiones que tienen que ver con las mujeres, con los roles de género, que configuran un obstáculo en el acceso y en el empleo, en el desarrollo de la vida laboral, que muchas veces son un problema al momento. Les sonarán también las palabras techo de cristal, el piso resbaladizo, esta cosa que nos hace difícil poder insertarnos, no por no querer, sino porque a veces hasta hay un mandato interno de no poder dejar de hacer algo y no poder dedicarnos como quisiéramos, por ejemplo, a estudiar, a formarnos, a estar en una capacitación, porque hay que asignarse al cuidado. ¿Por qué? Porque la sociedad nos asigna ese rol, ¿no? Entonces, hay conductas que tienen que ver con conductas discriminatorias que ya son formas de trato cotidianas, que están naturalizadas, que están arraigadas en nuestra sociedad y que nos cuesta a veces revisarlas, cuestionarlas y ponerlas sobre la mesa. Las desigualdades de género en la estructura del trabajo, en la dinámica del trabajo, bueno, se observan en todos los indicadores que podamos releer, ¿no? Les puedo leer alguno en cuanto a la tasa de actividad de las mujeres, y ahora inclusive según CEPAL bajó más todavía. Las mujeres tienen una tasa de actividad mucho menor que los varones, había 20 puntos de diferencia. Lo mismo pasa con el desempleo, lo mismo pasa con las encuestas de empleo informal y empleo precario. La participación laboral de las mujeres se encuentra fuertemente segmentada generalmente, con esta cuestión de asignar el trabajo de las mujeres a aquellas ocupaciones que tienen más que ver con una continuación de los roles asignados naturalmente a las mujeres, el cuidado, la educación, la salud, la enseñanza, la gastronomía, ¿no? Que a su vez son quienes han sido el frente de batalla en este momento de la pandemia, ¿no? Por eso tantas mujeres han quedado en evidencia y han quedado expuestas. Y a su vez, esta cuestión también de la segregación ocupacional u horizontal, esta dificultad para acceder a los cargos jerárquicos. Si miran, por ejemplo, las escalas del Poder Judicial, van a ver que hay más mujeres en los cargos más bajos, inclusive en aquellos fueros que están más relacionados con cuestiones más maternizadas, y con aquellas que tienen que ver con cuestiones económicas o más mercantiles o patrimoniales, hay muchos más varones. Y en todas, en la cúspide, es mucho más difícil acceder siempre, ¿no? Entonces,
Por ello se dice que las desigualdades en el mundo de las relaciones del trabajo tienen que ver con esto de reproducir una suerte de cadena de desigualdad. Y volviendo a esto del derecho del trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer desde el derecho del trabajo? Podemos revisar cómo el derecho del trabajo, en este sentido, yo siempre traigo a relación las ideas de Aide Virgin, ¿no? No sé si la conocen, si no les invito a leerla. Aide Virgin siempre nos decía, ¿no? Que para quienes estamos acostumbrados y acostumbradas a revisar estas cuestiones de desigualdad que existen en el vínculo laboral o en las relaciones del trabajo, pareciera que no nos dábamos cuenta de que hay otras desigualdades que están insertas también en estas relaciones de trabajo. Y ella nos dice cómo funciona el género en el derecho y cómo el propio derecho produce identidades y diferencias de género. No se trata simplemente de indagar si el derecho supera las desigualdades de género, sino de considerarlo como creador de género. Y acá, para ir finalizando, esto después se los dejo para que lo puedan ver, forma por ahí parte de otro debate, ¿no? ¿Quiénes son los actores que pueden intervenir en esta regulación? Vuelvo al concepto que mencionaba anteriormente de la perspectiva de género, que implica que todos los actores que intervienen en el mundo del trabajo tengan perspectiva de género, ya sea en las instituciones que intervienen en la regulación y el control, en el Ministerio del Trabajo, las instituciones ligadas a la resolución de conflictos, Poder Judicial, instituciones de mediación, con las salvedades que tiene la mediación en cuestiones de género, que no es lo recomendable, sino mecanismos de solución de conflictos, los organismos de defensa de intereses de empresarios, de sindicatos, organizaciones intermedias, bueno, en todos lados, ¿qué implica la perspectiva de género o de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Hablamos de este marco conceptual que se debería adoptar para cualquier análisis que hagamos de una intervención, una capacitación, el desarrollo de políticas, el análisis de un caso, de una causa, la elaboración de una sentencia, que tiene que ver con reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros y que es favorable en general a los varones como grupo social y discriminatorio hacia las mujeres, que estas relaciones han sido constituidas social y históricamente y son constitutivas de todas las personas, y que a su vez atraviesan todo el entramado social, por eso se habla de esta transversalidad del género, y se articulan con otras relaciones de género, por eso hablamos de la interseccionalidad del género, porque tiene que ver con otras secciones que atraviesan a las personas, que nos atraviesan, que pueden ser la edad, la clase social, el lugar donde nacemos, la etnia, la condición de migrantes o no, de trabajador o trabajadora irregular, la identidad sexual, la orientación sexual, bueno, un montón de secciones que a su vez se cruzan con estas relaciones de género. Por eso se busca, la idea es trabajar en una nueva perspectiva, en una forma de análisis que sea propositiva, que tenga que ver con estos nuevos lineamientos que se tratan de producir o de generar para alcanzar esta pretendida igualdad de género, ¿no? Y para esto traigo a colación el artículo 75, parágrafo 23 de la Constitución Nacional, que nos menciona esta obligación que tenemos constitucionalmente de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos de niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, para la promoción de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? La Corte, más allá de que trabajó sobre estos conceptos de situación de vulnerabilidad y grupos vulnerables, también ha dicho que este deber de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades que surge de este artículo alcanza claramente a todos los poderes del Estado, ninguno queda fuera. El Poder Legislativo, por esta necesidad y esta obligatoriedad de legislar con perspectiva de género, el Poder Ejecutivo implementando políticas públicas con esta perspectiva, y el Poder Judicial claramente en la elaboración de sus sentencias, resoluciones, hasta en el tratamiento de las personas que acceden a la justicia para pedir tutela judicial efectiva. Entonces, pensemos que las decisiones de los tribunales de justicia
son relevantes en muchas dimensiones, de más está decirlo en este ámbito, pero tienen este componente político que dije antes, especialmente para aquellas personas que están dentro de estos grupos vulnerables, ¿no? Donde no les queda otra alternativa que recurrir a la justicia para solicitar una solución. Entonces, integrar estos estándares internacionales de derechos humanos, este prisma de análisis, esta nueva forma de releer la normativa a la luz de la normativa internacional, nos obliga, realmente esto ya es una obligación, esto integra nuestro bloque de constitucionalidad, esto no es algo que podamos elegir hacer o no hacer, en realidad cuando estamos hablando de esto estamos hablando de una obligación que asumió el Estado al momento de ratificar diferentes instrumentos internacionales, por eso no se puede desentender a la hora de juzgar o no, por eso algunos casos han llegado a la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se cuestiona cuál fue el rol del Estado frente a la violación de determinado derecho y a la falta de protección. Tengamos en cuenta en este sentido que dentro de las normas de protección específica para estos grupos que estoy mencionando, tenemos la convención, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también tenemos la Convención Belém do Pará, ambas, por intermedio de ambos instrumentos, los estados se comprometen a impulsar normas y políticas para asegurar el efectivo ejercicio, el goce efectivo de los derechos de las mujeres, así como para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y violencia contra ellas, ¿no? La CEDAW recoge este principio de debida diligencia estatal, que resulta fundamental para garantizar el goce efectivo de los derechos. Específicamente dice que los estados deberán adoptar las medidas apropiadas, por ejemplo, para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, por ejemplo, y menciona algunas de las cosas que se deberían hacer en este sentido. También República Argentina tiene la ratificación de diversos convenios internacionales de la OIT que tienen que ver con estos convenios de género, que son el convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el 111 sobre discriminación, empleo y ocupación, el 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. A nivel nacional también tenemos normativa específica que recepta esta obligación, tenemos la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, que es esta ley que tiene este nombre largo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen todas sus relaciones interpersonales, tiene específicamente las definiciones de violencia contra las mujeres y de violencia laboral específicamente, y el decreto también ahonda más en 4 párrafos respecto a esta explicación de qué es la violencia laboral, la discriminación y el hostigamiento psicológico. También tenemos una ley de identidad de género, la ley 26.743, que establece este reconocimiento de trato, identificación y libre desarrollo de las personas sin necesidad claramente de adoptar un documento en función de la identidad que perciban estas personas. Y también tenemos la ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado. Como otros instrumentos internacionales, también podemos hablar de los principios de Yogyakarta, que quizás no son muy conocidos, que tienen que ver con la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, que promueven la eliminación de toda discriminación por cualquiera de estos motivos, para garantizar esta pretendida igualdad de oportunidades. Bueno, hay otros instrumentos más. En definitiva, y para ir cerrando y poder dejar tiempo que Diego avance con toda la parte práctica, y después dejar lugar a preguntas, pensemos que, como para ir cerrando, ¿no? o reflexiones finales, digo que la forma en que los tribunales de justicia interpreten y apliquen el derecho al momento de resolver diferentes controversias podrá ser distinto según la forma en que los operadores y operadoras jurídicas deciden efectuar su análisis, ¿no? Por eso es tan importante incorporar una perspectiva de género, un enfoque centrado en las personas, este derecho internacional de los derechos humanos que nos trae un nuevo prisma de análisis. El Poder Judicial no puede ser neutral, como ya dijo Marina, y como yo todo el tiempo digo,
al género ni a todas estas cuestiones, ¿no? Si bien el derecho del trabajo ha ido evolucionando mucho a lo largo de los tiempos, y es uno de los más vivos, porque va mutando, fíjense cómo de golpe estamos legislando en materia de teletrabajo, y se incorporó también algo en función de cuidados en la normativa de teletrabajo, digo, van apareciendo cosas por la modalidad tan rápida de ir cambiando el trabajo. Es importante seguir revisando, seguir analizando cómo está constituida nuestra normativa laboral para poder revisar la normativa que tenemos, la aplicación que podamos dar a la luz de estas nuevas categorías analíticas o este nuevo prisma de análisis que deberíamos incluir con un nuevo enfoque de derechos para poder redefinir algunas cuestiones en función de, bueno, estos conceptos de igualdad de género, incorporarlos efectivamente en el derecho del trabajo, ¿no? Así que, bueno, yo para ir cortando y no hacer tan larga la presentación, diría que Diego avance, y después si queda alguna pregunta me la leen al final. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, a continuación va a exponer el doctor Diego Guirao, quien es abogado litigante, recibido en la Universidad Nacional del Litoral, especializado en Derecho del Trabajo en la Universidad del Litoral también, y de Salamanca, España, conciliador laboral, vicepresidente tercero del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de la República Argentina. Es también coordinador del Boletín de Novedades de la editorial Rubinsal Cursoni, responsable de la selección de sentencias y redacción de sumarios en materia laboral, desde el 2004 a la fecha. Es colaborador principal en la colección Jurisprudencia Laboral Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, autor el doctor Raúl Ojeda, editorial Rubinsal. Responsable de la sistematización de la jurisprudencia de ley de contrato de trabajo comentada, dirigida por el doctor Mario Ackerman, también de la editorial Rubinsal, coordinador del Boletín de Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por el doctor Jorge Galdós, también de la editorial Rubinsal. Bueno, Diego, te cedo la palabra. Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Por supuesto, gracias a las autoridades del Colegio de Abogados de La Plata por la invitación, por poner todos los medios para llevar adelante esta charla. También agradecer a la doctora Marina Mongiardino, ¿no?, del Instituto de Género del Colegio de Abogados de La Plata, y especialmente al doctor Juan Pedro Casco Damione, que fue quien me cursó esta invitación y estuvimos en permanente contacto. Por supuesto, también a vos, Graciela, por esta invitación y por ser anfitrión. Bueno, hablar después de la exposición de Fabiana Sosa es gratificante y es simple, ¿no? Porque por la serie de conceptos y con la claridad que ella lo expone, me permite a mí adentrarme directamente en lo que es, debido justamente a esta actividad que desarrollo hace 17 años para la editorial Rubinsal, que es el análisis de sentencias. He visto ya hace un par de años, podría decir, ya van a ser casi 2 años, ¿no?, esto la inclusión en los fundamentos de la sentencia de lo que es la perspectiva de género, ¿no? Un método interpretativo que tiene en cuenta las desventajas, las desigualdades históricas respecto del colectivo de las trabajadoras. Entonces, cada vez más, primero en sentencias de instancias inferiores, en cámaras, y en ese sentido la provincia de Neuquén podríamos decir que lleva la delantera en cuanto al desarrollo de este tema, porque hay sentencias que hablan de las perspectivas de género que tienen casi 5 años, ¿no? Y después también hoy, gracias a esta evolución que ha tenido, el desarrollo que ha tenido este tema, que en algún principio uno pensaba que podría estar ralentizado con los efectos de la pandemia, de la normativa de emergencia. Bueno, no, para nada. Esta revolución, como dice el doctor Sebastián Copoleta de la Sala 2 acá de la ciudad de Santa Fe, no ha parado, al contrario, ha seguido adelante. Entonces mi idea es comentarles algunas sentencias donde se hace específicamente alusión
a la perspectiva de género como método interpretativo y como método para llegar a una sentencia ajustada a los parámetros de nuestra Constitución y de las convenciones internacionales de derechos humanos. Voy a compartir un PowerPoint, que después seguramente lo voy a poner a disposición de ustedes. A ver si puedo. Bueno, no puedo. ¿Tendré algún problema de bloquear? No me lee. No sé si estás por ahí, Juan Pedro, o el administrador Diego, si tengo algún problema en compartir la pantalla. No, tendría que apretar en el medio, compartir pantalla abajo y tendría que indicarte el archivo. Sí. Claro, pero no me lo lee, no me lo está leyendo o desde mi computadora. Seleccionar. Bueno. Cuando apretás compartir pantalla te abre la ventana. Y no, se me abre el panel en blanco, sí. Pero no... Lo que pasa es que tenés que tener también el archivo abierto previamente, por las dudas. Fíjate, bueno, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir para ver si es esa cuestión. Claro, abrilo y después apretá compartir pantalla, por las dudas. Bien. Cerrar. Voy a cerrar todos los otros documentos que tengo. A ver ahora. A ver. No. Caramba. Ahora lo tengo abierto, pero no me lo permite. Diego, ¿querés enviármelo a mí? A ver si yo lo puedo compartir y vos lo vas contando. A ver, bueno, porque me dice, no se pudo iniciar la función de compartir pantallas. La ventana que se ha seleccionado no es válida. Qué raro. Bueno. Si lo querés enviar a Fabiana o a alguien... Bueno, ahí se lo paso a Fabiana. ¿Te lo paso por mail? Dale, yo lo voy abriendo por acá. Yo para que me vayan siguiendo, porque si no voy a ir a hablar, se van a perder. A ver. Bien. Bueno. Bueno, me puse nervioso. No, tranquilo. ¿Este sería el comienzo, Diego? Ese sería el comienzo. Bueno, empezamos de nuevo como si no hubiera nadie. Como si lo estaría pasando yo. Tal cual. Bueno, es importante tener presente que jugar con perspectiva de género no es una concesión graciosa que hace el tribunal en función de su propia manera de entender las cosas, sino una obligación que como funcionarios públicos le impone la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución en el año 1994. Primera, si querés podés pasar, primera aclaración. Todo lo que todo lo que está en este PowerPoint, en esta diapositiva, en estas filminas, como queramos llamarlo, es producto, yo lo saco de los textos de los fallos, ¿no? Todo esto, algún juez, alguna jueza, alguna cámara o algún tribunal superior lo dijo, ¿no? Entonces yo en algunos casos cito específicamente en qué fallo está, porque yo después les voy a pasar todos estos fallos que voy a mencionar, para que usted
que al momento de tener que fundamentar una sentencia tengan los datos concretos. Pero todas aquellas frases, oraciones en las cuales yo no indique, ¿no?, el tribunal, quédense tranquilos que lo saqué de alguna sentencia, de alguna resolución. Específicamente en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Como le decía, este tema de la perspectiva de género en materia laboral ya tiene varias sentencias. Mendoza es una de ellas, provincias de la provincia de Mendoza, tribunales superiores ya se han expedido respecto a la perspectiva de género y la aplicación. El Tribunal de Mendoza, yo particularmente conozco 3 sentencias, también el Tribunal de Río Negro, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en otras materias, pero ha hablado en el caso Andrada de la necesaria aplicación de la perspectiva de género en el momento de juzgar. Pero bueno, en materia laboral ya hay diferentes tribunales superiores que ya utilizan, si se quiere, este criterio al momento de decidir. Bueno, ¿qué dice la Corte en este caso? Constituye una obligación legal por parte de todos los efectores jurídicos proteger a los más vulnerables de una relación jurídica, y por ello, en el ejercicio de la magistratura, resulta esencial adoptar una perspectiva de género que permita impartir justicia igualitaria, que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal, superando las discriminaciones por género. La importancia de juzgar con perspectiva de género radica en la posibilidad de contrarrestar las desigualdades que aún existen y se reflejan con posiciones de dominio, principalmente por parte de los hombres, en su trato. Si escriben en el chat, se me tapa la... por parte del hombre en su trato hacia la mujer, por el solo hecho de ser tal en un contexto social y cultural. Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en marzo del año pasado, en la causa Montanini-Trivio Daniela contra Tramat S.A. Era una trabajadora, abogada, que tenía a su cargo la parte de legales, ¿no?, y que reclamaba una equiparación salarial al compararse con otras gerencias que estaban llevadas adelante por hombres. Bueno, justamente había acreditado una diferencia, un trato discriminatorio en cuanto a las remuneraciones percibidas en un porcentaje considerable. Y bueno, justamente accionó por esa equiparación y finalmente se dio por despedida de manera indirecta. La próxima. Esta es una pregunta y un trabajo que recomiendo de estas 2 colegas que son santafesinas, Noelia Barrios Colman y María Florencia Clement. Creo que la doctora Clement estaba asistiendo a esta charla. Recomiendo este trabajo, seguramente se los voy a poder acercar, ellos me lo van a pasar. Este trabajo, ¿no?, que se interroga si las sentencias sin perspectiva de género constituyen violencia institucional contra las mujeres y disidencias sexuales, ¿no? Esto para profundizar con este debate y con esta interpelación de que esto no es una cuestión ni graciosa ni ideológica que tienen los jueces, las juezas, las cámaras, los superiores tribunales pueden disponer, ¿no? No es una cuestión de moda, ni de progresismo, ni de falso progresismo, ¿no? Entonces, recomiendo la lectura de este trabajo porque tiene una mirada bastante incisiva y bastante al hueso de lo que es esta obligación de fallar con perspectiva de género. Es un trabajo que salió en el suplemento de la ley del 8 de marzo, donde participan un montón de autoras y de autores que hablan sobre la perspectiva de género en el derecho. Y a mí me llamó la atención este trabajo que después seguramente los voy a compartir con ustedes. Bien. Y esto es, ¿no?, volviendo, ¿no?, ¿quiénes son los que juzgan, ¿no? ¿Quiénes son, cómo se forman, cómo se capacitan, cómo se actualizan, ¿no? Eso ya podría ser debate para otra charla, ¿no? Si la aplicación de la ley de Micaela también es para los jueces, y para qué jueces, primera instancia, segunda instancia, corte, de qué fueron, ¿no? Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Algo se dijo en esta semana, en estos meses, ¿no?, de si se aplica o no, si se deben capacitar de acuerdo a lo que establece la ley Micaela. Este caso también es de marzo del año pasado, donde se apartó a 2 jueces, ¿no?, por no respetar la Ley Nacional de Identidad de Género, en una causa seguida a Luz Aimé Díaz, una mujer trans que estaba siendo juzgada por la comisión de un delito, ¿no? Y se hizo lugar a la recusación de estos 2 integrantes del tribunal, planteada por la defensa de una mujer trans, trabajadora sexual, alegando temor de parcialidad, fundando en el compromiso personal de ambos jueces en contra de juzgar con perspectiva de género.
toda vez que la recurrente ha logrado demostrar una circunstancia objetiva que permite sustentar el referido temor en 2 notas periodísticas y en otros votos recusados en otras causas. Además, en lo que es la tramitación de la causa, uno de los jueces trataba a la imputada con su nombre masculino, o sea, la trataba como un hombre, ¿no? Y se refería de manera despectiva, prejuiciosa, respecto al trabajo que ella realizaba, ¿no? Dijimos que era una trabajadora sexual, entonces también tenía toda una connotación peyorativa en relación a esa actividad que desarrollaba. Esto no es la importancia, ¿no?, de conocer este tipo de sentencias y cómo directamente algunos jueces no tienen ningún tipo de empacho en manifestarse en contra, contrarios a esta obligación de fallar con perspectiva de género. Algunos errores comunes: pensar que solo se trata de una problemática de mujeres, creer que trabajar con perspectiva de género es solo una actividad laboral desconociendo que se deben realizar cambios en la vida privada y personal, sostener que la perspectiva de género solo tiene relevancia en el ámbito de la violencia. Algo de eso vamos a ver. Hay una tendencia, o si quieres, es un tema que está más desarrollado, más ahora con lo que es la ratificación del convenio 190 de violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Hay una tendencia siempre, si se quiere, igualar los temas, ¿no? Es decir, bueno, hablamos de violencia, hablamos de violencia de género. Bueno, no, acá, por supuesto que la perspectiva de género tiene una incidencia primordial en lo que es las situaciones de violencia de género, pero hay otras situaciones más sutiles, si se quiere, y ahora lo vamos a ver con el tema del normativo, que requieren de una mirada más aguda, para también desentrañar, ¿no?, esa estructuración por parte del sistema normativo de determinados sesgos discriminatorios o sesgos que han relegado a la mujer a ocupar un determinado lugar en la sociedad. Por supuesto que el derecho ha colaborado y vaya, ¿no?, con este corrimiento de la mujer de la escena, ¿no?, y ponerla en un lugar determinado. Entonces, pero no solamente cuando hablamos de perspectiva de género nos debemos referir a las cuestiones de violencia, en nuestro caso de violencia laboral, sino vamos a tratar de ser un poco más amplio y abrir algunas ventanas, ¿no?, para que se nos despierte así la inquietud y digamos, mirá, esto acá también hay que verlo con estos ojos. Por último, afirmar que la única solución correcta se encuentra descrita en la norma, ¿no? ¿Quién podría discutir? Y esto algo dijo la doctora Mongiardino, ¿no?, de que la supuesta neutralidad de la norma, ¿no? Bueno, pero bueno, la norma, como sabemos, en la gran mayoría de los casos, ha sido creada por hombres, ¿no? Y dentro de esa estratificación que hizo Fabiana Sosa, ¿qué tipo de hombre? ¿Cualquier hombre? No, el hombre blanco, determinada edad, determinada condición social, con determinada, en algunos casos, religión, ¿no?, ideología, cultura, etc. Entonces hay que desentrañar en esa normatividad estas cuestiones que han peyorativas para la mujer. Bien, se debe analizar la aparente neutralidad de la norma, a fin de determinar su alcance discriminatorio y evaluar el impacto diferenciado en su aplicación. El juez debe tener presente el carácter aparentemente neutral de la ley, que puede esconder explícita o sutilmente estereotipos, mitos o prejuicios que interfieren con el respeto por la dignidad humana. Eso son la pregunta. Esto debemos dejarlo librado a la apreciación de los jueces, ¿no?, por el principio de Viveno Vicuria, que el juez aplica el derecho que le parece más allá de lo que dicen las partes, o nosotros, como operadores del derecho, debemos pedirlo. Yo me inclino por la segunda opción. O sea, debemos pedirlo, exigirlo, si se quiere, ¿no?, esta perspectiva al momento de juzgar. De juzgar, el juzgamiento, el juzgar implica, ¿no?, todo lo que es el proceso, ¿no?, de la apreciación de los hechos, de los testigos, de la prueba, ¿no?, la etapa previa, el intercambio. Es más, en algunos casos hasta hay algunas resoluciones que interpelan o llaman la atención a los abogados de la parte actora, en caso que la demandada sea una mujer, o la parte demandada, a los mismos abogados que se refieren de manera peyorativa, y entonces ahí bajan toda una serie de considerandos y desarrollan toda la idea esta de la perspectiva de género, porque también en el desarrollo del proceso se debe respetar
los derechos de la mujer. Hay algunos llamados a atención y en algunos casos son aplicaciones de sanciones disciplinarias que se comunican luego a los colegios. Entonces, lo debemos pedir, debe ser un pedido expreso de los operadores del derecho. Tomo como paradigmático, y que fue, si quiere, la primera sentencia, la sentencia de Bruno Giovanna contra Naldo Lombardi, la doctora Rodríguez Traversa, del Tribunal de Junín, que hace este análisis, ¿no?, de la situación vivida por esta trabajadora al momento de tomarse una licencia por maternidad. ¿Qué dice? La ley no es necesariamente neutral, ya que su carácter igualitario depende de la cultura, los sistemas de valores dominantes y de los valores y creencias de quienes hacen las leyes. La próxima. Este es el caso en particular, ¿no? La accionante gozó de los 3 meses de licencia por maternidad y seguidamente hizo uso de 6 meses de licencia en razón de haber dado a luz un bebé con síndrome de Down. Durante esos 9 meses percibió la asignación familiar por maternidad, la suma de 25.374 pesos, ¿no? Una prestación no remunerativa. Dice, a su reingreso, se desempeñó cumpliendo una jornada reducida, solicitada previamente cuando comenzó su licencia, percibiendo la suma de 14.000 pesos. O sea, las licencias las cobró con una remuneración que obedeció a cómo era la relación laboral, la prestación antes de la licencia, una jornada completa, y a su regreso pide hacer una jornada reducida, ¿no? A los 5 meses y medio de su reingreso es despedida sin causa. Entonces, la próxima. ¿Qué dijo la doctora de Tomaso en minoría? ¿Cómo se calcula la indemnización del 245? La doctora de Tomaso se ciñó al texto del 245, en cuanto excluye los conceptos de naturaleza no remuneratoria, que son esos 9 meses de que cobró la licencia por maternidad, más por nacimiento de hijo con síndrome de Down. Entonces, esos 9 meses con esa remuneración de 25.000 no las considero, solamente considero la jornada reducida de 14.000 de los últimos 5 meses de trabajo. ¿Qué dice la doctora Rodríguez Traversa en mayoría? Una respuesta adecuada al conflicto litigioso bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, con una mirada transversal y judicial con perspectiva de género, imponen una solución diferente a la interpretación gramatical y exegética. Próximo. ¿Se hubiera arribado a la misma conclusión en caso de ser una persona de género masculino? No, esto solamente afecta a las mujeres. Esto solamente afecta a las mujeres. Los derechos de la madre trabajadora, la licencia por maternidad y su extensión a 6 meses más por el nacimiento de un bebé con síndrome de Down, termina siendo una trampa a su derecho a la indemnización plena e integral. Entonces considero que la remuneración a considerar, vaya la redundancia, era la de 25.000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se atenía a la letra de la normativa, terminaba perjudicándolo. Si se quiere, el caso más paradigmático, lo recomiendo, ¿no?, para su lectura, porque hace todo un desarrollo de las perspectivas de género, los tratados internacionales, las convenciones, es brillante. Este es otro caso también de aplicación normativa, si se quiere, de una normativa local, pero también válido para justamente, y a lo mejor es en los lugares donde mayor hace falta, ¿no?, estudiar con esta lupa de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque a lo mejor las normativas nacionales tienen otra redacción o van a ir, si se quiere, modificándose, pero regulaciones provinciales, particulares, en los diferentes ámbitos, en este caso de la administración pública de la provincia de Neuquén, es necesario estar atentos, ¿no?, a tanto a la normativa como a la interpretación que se hace, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, está bien, la normativa es algo pétreo, algo que no se modifica, algo que viene dado, pero bueno, la interpretación es más factible a este ayornamiento, ¿no?, de la utilización de la perspectiva de género para analizar determinadas situaciones. Bueno, fue lo que pasó con esta trabajadora de la legislatura de la provincia de Neuquén. Se le denegó la recategorización, ¿por qué? Porque no tenía
el nivel de asistencia óptimo, estimado como óptimo, que era el 95%. ¿Qué pasa? Había estado de licencia porque había estado el cuidado de una hija recién nacida que era lactante. Entonces esto que sea lactante no es menor, porque es una cuestión biológica, solamente puede estar al cuidado de la madre. Entonces esas inasistencias que fueron justificadas, porque fueron justificadas, no se las consideró injustificadas, igualmente no fue considerado a los fines de cumplimentar con esta asistencia estimada como óptima del 95%. Entonces, la Junta Evaluadora no tuvo en consideración particular de la persona trabajadora. Es una interpretación, si se quiere, sin esa perspectiva, sin apuntar a esa subjetividad de la trabajo, que lo pidió expresamente, ¿no? Después, finalmente, se decide hacer lugar a la medida, la recategorización, y después terminó esto con una modificación del reglamento, ¿no? del reglamento de la legislatura, específicamente contemplando esta situación, porque esto lo se desarrolla al final de la sentencia, porque piden una publicación de lo resuelto, ¿no? Una publicación en medios periodísticos. Entonces dice, si bien en un principio la legislatura se llevó adelante una conducta contraria al derecho reclamado, luego, después, con el pasar de los meses, de los años, como que revió esa postura y modificó el reglamento que había sido impugnado. Entonces con eso consideraron que ya estaba logrado el objetivo, esto de evitar situaciones posteriores en las cuales se repita esta segregación en función de la discriminación por cuestión esta de ser una madre con una hija lactante con enfermedad. Entonces, considero que la legislatura había llevado adelante un cambio, si se quiere, positivo respecto de la situación que había tocado discutir. La siguiente. Esto es... se me fue mi... Ahí está. Si querés, dejá la foto, porque es casi igual al video, así que, pero bueno, estamos ahí, dependo de vos. Bueno, esto es lo que ya les expliqué, habla también, hace todo un desarrollo de lo que es la discriminación indirecta, ¿no? Por parte de esta normativa. Pero bueno, esto si quieres es lo más fino, ¿no? Cómo desde la normativa se puede, ¿no? Se puede incurrir, ¿no? Seguir con este trato peyorativo, desigual, ¿no? Profundizando estas cuestiones que han perjudicado al colectivo de las trabajadoras y disidencias sexuales con el pasar de los años. Bueno, la mirada fina debe estar sobre esta normativa y sobre la interpretación que se hace sobre esta normativa. La próxima. No sé por qué no avanza. A ver. Está mal, ahí está mal horno. Hoy es el día de los inconvenientes técnicos. Sí. Antes me pasó que se me trabó, pensé que era porque había sacado el video. A ver, ¿esa sería? ¿Estamos? Sí. Bien, acá entramos ya en y este fallo conocido por todos el año pasado, si quiere, celebrado, ¿no? De la Corte Suprema, que se expidió sobre si la presunción, en caso de matrimonio y el despido, ¿no? Posterior, se aplica a los hombres o no. En esto había una discordancia interpretativa o posturas contrapuestas de lo que era la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y el plenario, ¿no? El 272, Drewes contra Koselleck, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Después algunas sentencias de la Cámara posterior, imagínense que esta doctrina tiene 30 años, se apartaron, ¿no? de esta interpretación y consideran que era aplicable la presunción al trabajador. Esta sentencia, pues, respecto del matrimonio, se considera que tiene alguna, y creo que lo dice uno de los votos, ¿no? Cierta incidencia, ¿no? Ha sido permeable, ¿no? A la interpretación con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque le está dando mayor protección al hombre. Entonces, si se le da mayor protección al hombre, y esto puede resultar
políticamente incorrecto, hay que ver cómo lo explico, ¿no? Fabiana, vos si me tenés que corregir y cortar, ¿no? Pero esto, al darle más protección al hombre, de alguna manera se le está sacando esta superprotección a la mujer, ¿no? A la mujer que se casa, a la mujer que forma familia, ¿no? En ese sentido. Entonces, si protegemos a hombre y mujer por igual al momento del casamiento, al momento de casarse, ya independientemente, ¿no? De la cuestión con quién se casa, pues ya la cuestión por el matrimonio igualitario ha quedado superada, o sea, ya los hombres y las mujeres pueden casarse con otras personas del mismo sexo y eso no invalida la protección. Entonces, al balancear esa protección, se entiende que estaría sacando esa superprotección a la mujer y por ende eso podría tener un efecto positivo, ¿no? ¿Para qué? Para el momento de contratar, dice, bueno, voy a contratar a 2 personas. ¿Cómo es el sistema o cómo funciona el sistema al momento de casamiento? ¿Los protege a los dos por igual? Sí, los protege a los dos por igual. Bueno, entonces ahí ya no hay no podríamos tener un criterio de decir, bueno, no contrato mujeres porque al momento de casarse tienen una mayor protección. Bueno, la Corte ha tenido esta interpretación, entonces tiene una mirada muy positiva, ¿no? Se puede decir de esto, que hay ese indicio o ese halo, ¿no? Ese humo, ¿no? De perspectiva de género en esta decisión. Fabiana, corregime si esto es así, más allá de todas las correcciones que se le puede hacer al fallo o críticas, ¿no? Hago un agregado. En realidad, uno de los considerandos lo que dice es que se favorece esta idea de nuevas formaciones familiares y de la corresponsabilidad, ¿no? Que es la idea de que no recaiga únicamente sobre la mujer, sino es perpetuar estereotipos. Entonces avanza hacia a la luz de esta nueva forma de leer también las formaciones familiares, ¿no? Bien, en ese sentido, me sirve esta sentencia, ¿por qué? Porque hay una sentencia en la próxima filmina de la Sala 2 de Santa Fe, me sirve de enganche, esta sentencia Puig, la causa Bergamasco Francisco contra Aidar SRL, donde que acá la situación se había considerado, se había rechazado el despido como discriminatorio fundado en razones de salud en primera instancia, y en segunda instancia se hace otra valoración de los hechos, y ahí con voto del doctor Coppoletti, una sentencia del año pasado, del 15 de diciembre del año pasado. Dice, la especial era un trabajador hombre que estaba al cuidado de uno de sus hijos, de un hijo que tenía a su cargo. Entonces leo algunos párrafos. La especial condición de vulnerabilidad del actor se originó en las dificultades que tuvo para dar un adecuado cumplimiento de sus obligaciones laborales generadas por la responsabilidad que como padre tenía respecto de la atención de la salud de su hijo. El amparo de esta situación está contemplado en el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, ratificado por la República Argentina por la ley 23451 y también por la recomendación de la OIT 165. El despido directo del accionante generó una sospecha de discriminación respecto de la decisión rupturista por reestructuración que nunca aprobaron, ¿no? Entonces se consideró que esta decisión, esta extinción tuvo un tinte discriminatorio y se condenó a la empleadora como resarcimiento extratarifario el pago de 13 remuneraciones, ¿no? por esta actitud discriminatoria. La próxima, y acá lo que dice el doctor Copoleta de la revolución social, ¿no? La revolución social que se transita en estos tiempos ha implicado comenzar a recorrer el camino de la igualdad de género. Ha provocado cambios legislativos y jurisprudenciales que han permitido a la mujer y otras personas comprendidas en identificaciones no binarias de género a equipararse en el goce de los derechos junto a los varones. Pero, además, los varones también han sido llamados a reconsiderar su estereotipo social como mero proveedores, desentendidos de las necesidades familiares, para ocupar un lugar de paridad en la atención del grupo familiar, entendido familia en la extensión social que esa definición asume actualmente. Otra más. De tal forma, si los varones quieren y deben asumir responsabilidades parentales que antes desatendían, entonces ese proceso social debe ser acompañado por medidas positivas de protección en la nueva realidad social.
las demás personas no comprendidas en el género masculino han tenido que desarrollar esos sistemas protectorios debido al lamentable atraso y desprotección que sufrían, y aún sufren, en el goce de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones. Pero ello no implica que la perspectiva de género no comprenda también a los varones cuando su género también condiciona el ejercicio de tales derechos. Bien, entonces esta es como se quiere una evolución de Puig, ¿no? Hay ya un específico tratamiento de la perspectiva de género cuando el trabajador hombre cumple con estas funciones. Finalmente consideraban el despido discriminatorio. Yo también este fallo se los voy a pasar, ¿no? Porque es una sentencia, si se quiere, novedosa en cuanto a incluir el tema de la perspectiva de género al tratar una situación particular de un trabajador hombre. Ahora vamos con pandemia, es perspectiva de género y pandemia. Estas son algunas sentencias del año pasado en las cuales se tuvo en consideración a los fines de otorgar, en este caso de la enfermera de terapia intensiva, una licencia especial, como ustedes saben, bueno, Ciudad de Buenos Aires y todas las administraciones provinciales se restringió el otorgamiento de licencia al personal médico, justamente para no desestructurar el sistema de salud que estaba, ¿no? Ahí con una pandemia en ciernes, con una actividad extra, ¿no? Debido al COVID-19 y todo eso que se venía generando y que todavía estamos padeciendo. Entonces se restringió el otorgamiento de licencia. Bueno, este caso fue un caso especial porque esta persona que trabajaba como enfermera de terapia intensiva, dentro de los hechos descriptos, habla de que tenía a su cargo una hija con discapacidad, que no había un contacto con la familia paterna, entonces estaba a cargo de esa hija de manera exclusiva, y entonces de ahí, con esa fundamentación basada en la perspectiva de género y también en lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? A la obligación de los estados de realizar ajustes razonables para no incurrir en discriminación indirecta, ¿no? Es que se concede esta licencia justamente a esta persona esta trabajadora, que era enfermera de terapia intensiva de un establecimiento asistencial dependiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá tengo el asterisco ese porque con esos mismos fundamentos, ya no por una cuestión de pandemia, sino por una cuestión de un traslado de una trabajadora del Servicio Penitenciario Nacional que se opuso a un traslado dentro de la misma capital federal, se opuso a un traslado porque alegó que esa modificación en el lugar de trabajo y creo que también en el horario a cumplir tenía como consecuencia no poder llevar adelante una atención adecuada de su hijo con discapacidad, y también había una conformación de una familia monoparental, o sea que no tenía contacto con la familia paterna. Entonces también, mediante una acción de amparo, se planteó esta acción. Esta es una sentencia que tiene 20 días, no, 10 días, 12 días, ¿no? Entonces hizo lugar, y también fundamentación, perspectiva de género y Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y ajustes razonables. Entonces, ¿cómo se complementan estas dos metodologías interpretativas, normativas, ¿no? Al fines de proteger tanto a la persona que trabaja como también a las personas que tienen a cargo de manera exclusiva? Otras sentencias para mencionar, Zurita contra Chexa, del Juzgado de Conciliación número 4 de la Ciudad de Córdoba, que fue un despido que ocurrió durante el periodo de prueba, una trabajadora embarazada. Entonces dentro de la fundamentación se hizo alusión a la perspectiva de género. Otra más, esta sentencia aparte tuvo la particularidad de tener un párrafo explicativo para la trabajadora, ¿no? Por último, una sentencia del Juzgado de San Miguel, que al momento de referirse al recaudo, y ahí lo voy a leer, ¿no? El recaudo del pedido en el daño se encuentra configurado toda vez que la actora, por su condición de mujer, integra un colectivo históricamente relegado y sometido a prácticas asimétricas en el acceso al mundo del trabajo, que goza de tutela constitucional para garantizar su derecho al trabajo. Y ahí cita la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, al momento de considerar cumplido o no el requisito, el recaudo de peligro en el daño, tiene esta consideración respecto de la trabajadora, ¿no?
como pauta interpretativa, vuelvo a reiterar. Esto era solamente para mencionarlas. Algunas, y ahora sí nos vamos, si se quiere, a cuestiones de violencia, ¿no? Y acá la ley, la 26485, tiene una preponderancia y un protagonismo esencial. Yo directamente no lo cito, pero siempre cuando estemos hablando de medidas de protección, estamos hablando del artículo 26 de la 26485. Este es un caso muy, si se quiere, conocido, que una trabajadora que era acosada, violentada por un trabajador del mismo establecimiento, que tenía la particularidad de tener un cargo representativo, era creo que era el delegado del establecimiento. ¿En qué consistió la medida? Una restricción de acercamiento personal del agresor, ¿no? Y acá, si se quiere, la pugna de dos derechos, ¿no? Por un lado, la integridad y el derecho la integridad de la persona, de la trabajadora, y el derecho a desempeñar sus tareas en un ámbito libre de violencia, y por otro lado, la representación colectiva que llevaba adelante el agresor. Bueno, en este caso, se congeniaron esos dos derechos porque se dijo, bueno, la restricción no puede, el agresor no puede ingresar, ¿no?, al establecimiento cuando la actora cumpla funciones. La representación la puede ejercer el resto del horario o el resto de los días en los cuales la trabajadora no esté prestando tareas, ¿no? Más allá del doble juicio, ¿no?, que debe hacerse más por hostigador, y aparte por ser un representante, ¿no?, como una doble obligación, una obligación agravada, ¿no?, o un reproche agravado, ¿no? Una persona que tiene que representar los derechos de los trabajadores, no solamente no lo hace, sino que aparte lleva adelante una conducta violenta contra una trabajadora. Otro caso, bueno, este es de La Plata, conocido por ustedes seguramente. Solicitó la actora el dictado urgente de medidas de protección contra la situación de violencia de género de tipo física, sexual y psicológica padecida en el ámbito laboral e infringida por su compañero de trabajo en el edificio donde ambos trabajaban. Esto es Tribunal 5 de La Plata, del 6 de noviembre. Resulta determinante para el éxito de las medidas de protección que se disponga la participación y compromiso del empleador común a ambos. Se dispuso con carácter cautelar la prohibición de acercamiento de 200 metros del denunciado respecto de la denunciante. La próxima. El administrador del consorcio del edificio debe arbitrar los medios para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas en el ámbito laboral, garantizando que entre el inicio de la jornada de uno y la finalización de la jornada del otro transcurra un plazo superior a 1 hora. Las medidas dispuestas tendrán una vigencia de 90 días, pudiendo evaluarse oportunamente la continuidad, morigeración o levantamiento de las mismas. Se declara competencia del tribunal para continuar entendiendo en la presente causa, y ahí refiere a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires referido a la competencia para dictar medidas cautelares y la jurisdicción posterior. Y esto es, de nuevo, ¿no?, cómo esta cuestión de la violencia y las medidas para prevenirla, para erradicarla, para suspenderlas, para que cesen, ¿no?, implican, está en juego otros derechos que a lo mejor antes eran, no digo indiscutibles, pero de una consideración reservada, ¿no? Esto de decirle al empleador cómo tiene que organizar la jornada para que dos trabajadores no se crucen, hablando así mal y pronto, ¿no? Como estas situaciones, por la importancia, por la trascendencia que tienen, ¿no?, dejan de lado todo ese prurrito que se tenía, ¿no?, del empleador, del delegado sindical, ¿no?, porque acá se está interviniendo directamente en la organización, ¿no?, en el poder de organización, artículos 64 y 65 del empleo. Pero bueno, acá hay un fin jurídico superior, que es la protección de la mujer trabajadora para que no sea sometida a situaciones de violencia. Ahora vamos a ver otro caso más. Bueno, por eso les decía de Neuquén, ¿no?, se quiere llevar a la delantera con este tipo de fallos y de interpretaciones. Este fallo del 2015 se dispuso como medida cautelar la suspensión del trabajador por agresiones verbales a compañeras de trabajo. Acá, atención, porque una suspensión seguramente con pago de la remuneración, porque también no hay que incurrir en otros atropellos al trabajador, porque más allá de que sea agresor o presuntamente agresor, todos los principios tutelares del trabajador siguen vigentes. Entonces, atención, porque ahí la importancia de la capacitación del empleador para tratar estas circunstancias.
yo sé que Fabiana está en una agrupación que se dedica a eso, ¿no? Porque la capacitación no solamente es de enseñarle a las trabajadoras y a los trabajadores cuáles son los derechos, a los sindicatos, sino también al empleador, cómo actuar ante determinadas circunstancias. Y esto es exclusivamente competencia nuestra y hasta, si se quiere, un nuevo espectro de incumbencia profesional, ¿no? Cómo tratar, ¿no? Cómo tratar estas situaciones, ¿no? En las cuales tenemos un conflicto laboral. Quizás en la parte pública esto ya está más desarrollado, pero bueno, en la cuestión privada, la parte privada, en el empleo privado, creo que hay un terreno importante para, lo digo como incumbencia profesional, ¿no? Como para brindar asesoramiento a la parte empleadora. Villamarín, bueno, en este caso lo paradigmático de este caso es que la medida de restricción fue para 2 personas en un mismo establecimiento. Una trabajadora del Banco Crédito, que por un lado tenía al ex marido, ¿no? Que tenía una medida de restricción dispuesta por un tribunal de familia, y por otro, un compañero de trabajo, un superior, que la hostigaba. Entonces, en este caso se decidió que estas 2 personas no tengan más, no interactúen más, y además se dispuso el traslado de la trabajadora a otra sucursal. Y este fallo es genial. ¿Por qué? El voto de la doctora Laura Soaje, de la Cámara de Concordia, ¿no? O sea, hay una situación que se genera con el cambio de autoridades, de signo político, en un municipio de la provincia de Entre Ríos, San Jaime de la Frontera, más precisamente. Y bueno, una de las personas que era de planta, una trabajadora, termina cumpliendo funciones para el nuevo intendente y para su nuevo secretario, que eran funcionarios políticos. Entonces se genera ahí una situación de hostilidad, de violencia. Bueno, finalmente se declara, bueno, justamente todo el cese de este tipo de violencia, porque era una cuestión de le habían trasladado a prestar tarea a un lugar que no tenía las condiciones mínimas de salubridad, más allá de maltrato, etc. Bueno, finalmente se recompone la situación laboral de la trabajadora y manda a todos, cuando digo manda, porque lo manda directamente, al intendente, al secretario y a todo el personal con ciertas funciones jerarquizadas de la municipalidad, a capacitación en ley Micaela. Ahí la importancia, ¿no? De la medida de la medida judicial, y esto después lo dice también uno de los fallos de la Corte Suprema de Córdoba, el fallo, creo que la Campañola, que también se los voy a pasar, ¿no? La trascendencia de la función jurisdiccional en estos tiempos, no solamente impartir justicia, sino también tratar de modificar estas cuestiones referidas a la violencia de género, la violencia específica contra las mujeres. Entonces, una de esas medidas es, bueno, ordenar la capacitación. ¿Seguimos? Bueno, referida a la ley Micaela, también este fallo es trascendental, ¿no? Por cómo incide, como todos sabemos, ¿no? Cuando el Estado, en sus diferentes ramificaciones, ya nacional, provincial, municipal, interviene en un proceso, hay tiene determinadas prerrogativas, ¿no? Algunas porque se las concede el sistema y otras porque, bueno, abusos propios de la actividad jurisdiccional, ¿no? Que le permiten tener conductas, si quiere, que a lo mejor a los particulares no se les permitirían. Pero en este caso, podríamos decir que la negativa de los hechos en general es una herramienta que, sea el Estado o no sea el Estado, la parte demandada la realiza, ¿no? Bueno, veamos este caso particular de una trabajadora que fue víctima de violencia física y ataque sexual perpetrado por 2 delincuentes. Esta era una trabajadora, era mujer policía, que estaba de guardia en uno de los edificios de tribunales, creo que específicamente del Tribunal Laboral. Esto en la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Quién era la demandada? Era el superior gobierno de la provincia de Córdoba, como superior, ¿no? Como patronal de toda la policía. ¿Qué hizo en su presentación? Se limitó a negar el hecho por no constarle. O sea, no le constaba que la trabajadora había sido agredida sexualmente por 2 delincuentes. Abro comillas, un hecho que tuvo una trascendencia periodística importante, ¿no? Porque a la trabajadora
la tuvieron encerrada, después la subieron a un automóvil para recorrer determinados cajeros automáticos para sustraer el dinero, más allá del ataque sexual. Una situación grave que fue noticia. Después finalmente creo que la trabajadora se arroja del vehículo en movimiento y así es como logra liberarse. Entonces, no es algo que pasó oculto, ¿no? Un hecho periodístico. Bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba dijo, desconoce el acto. Por eso, no se corresponde que una más antes. Bien. No se comprende que ante una situación de la magnitud de la denuncia se pueda sustentar livianamente una negativa con ese argumento. El representante de la provincia debió mínimamente requerir los antecedentes del caso a las autoridades de la Policía Provincial y consultar lo actuado ante la comisión médica con intervención de su propia gerenciadora. O sea, el caso ya había pasado por comisión médica y después va a la justicia. Entonces, desconocer un acto que ya tiene trámite ante la comisión médica es como que empieza a resultar abusivo, ¿no? Ahora sí la protesta. Y entonces acá viene la reflexión, ¿no? Que la hace el juez. Atento a que la provincia de Córdoba, mediante ley 10.628, adhirió a la ley Micaela, resulta ciertamente incomprensible que en un caso como el de autos no hubiera existido una intervención activa de los funcionarios provinciales en aras no solo de interiorizar a sus representantes sobre los antecedentes del caso, sino también de dar una solución pronta al conflicto que involucraba un hecho de violencia muy grave contra una mujer integrante de sus fuerzas policiales. El ataque denunciado se encuentra sobradamente probado a través de la sentencia dictada por el juez penal, o sea, otra actuación más que desconocían o que decían desconocer en la contestación de demanda, ¿no? El pronunciamiento que se encuentra firme y produce sobre los presentes el efecto previsto en el 1777 del Código Civil y Comercial, que hace alusión a la prejudicialidad. La próxima. Bueno, entonces volvemos, si querés, uno para atrás. Entonces, acá va, esto si se quiere, un llamado de atención. ¿Puede hoy el Estado seguir desconociendo los derechos, en este caso particular, de una mujer que fue víctima de violencia? ¿No? ¿Puede, total, seguir usando las herramientas procesales, ¿no? Así, sin un miramiento respecto de otros ordenamientos que empiezan a tallar en el proceso, en la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, este es un llamado de atención y yo digo que es un fallo muy interesante porque para ser utilizado, ¿no? por los colegas, por el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque ¿quién le va a aplicar un 275 de la Ley de Contrato de Trabajo al Estado? Nadie, muy pocos casos, ¿no? Ya el 275 es una norma que ha quedado casi en la no aplicación. Entonces, este llamamiento o este recordatorio de decir, bueno, si tenemos la ley Micaela, justamente esto, no podemos decir que desconocemos semejante hecho de violencia perpetrado para una trabajadora. No lo podemos poner como un desconocimiento al momento de plantear una defensa. ¿Por qué? Porque justamente de esto nos habla la ley Micaela, ¿no? De esta interrelación entre los diferentes órganos del Estado para estar al tanto de situaciones de violencia, para que no se repitan, para que no se agraven, ¿no? Para que no sean consideradas, para que no sean desechadas, ¿no? Y no quiero caer justo en lo que fue en el caso Micaela. Entonces, atención, que el Estado, los estados provinciales que adhieren a la ley, deberían tener otra consideración al momento de responder a una demanda cuando un trabajador o una trabajadora específicamente fue víctima de violencia, ¿no? Y en este caso que ya había pasado por el juzgado penal, ya había pasado por comisiones médicas. Entonces, este llamado de atención y este recordatorio de la adhesión a la ley Micaela me parece muy importante para tenerlo en cuenta como argumento, ¿no? para futuras demandas. Un mismo hecho, dos soluciones. Una trabajadora o dos trabajadoras que sufren un ataque de índole sexual en el espacio público mientras van o salen del trabajo. Primer fallo, sala 1. Segundo fallo, sala 6. Y acá la importancia, ¿no?, de la perspectiva de género en su máximo esplendor. Vamos al caso 1. Es un accidente in itinere, acoso callejero, violencia contra la mujer, ¿no? Se rechaza la demanda. En primera instancia se debe admitir.
Para el rechazo se tuvo en cuenta que existieron inconsistencias en el relato del accidente in itinere. Y acá, Fabiana, que es una especialista en casos de violencia, una de las primeras pautas que se pone al momento de analizar, ¿no?, los supuestos de violencia es la condición de la persona que lo sufre y lo que expresa cuando tiene que volver a relatarlo, ¿no? Entonces, justamente la inconsistencia no es una cuestión para dejar de lado un testimonio, no es algo negativo, como sí puede ser en otras materias, ¿no? Donde si en la demanda dice una cosa y en la absolución de posiciones dice otra, y dice, bueno, acá, ¿cómo es? Acá se contradice, ¿no? O si acá dice una cosa y acá dice otra. Entonces, esto para cuestiones de violencia, regla número 1 o regla número 2, ¿no? Supongamos que hay una más importante, no debería considerarse la inconsistencia como algo que destruye el relato, destruye la veracidad de lo acontecido. Diego, Bueno, entonces acá la inconsistencia... Sí. Diego, te voy a interrumpir 2 minutitos. Tenemos 5 minutos para abrimos a las preguntas. Bueno, bien, gracias, Marina. Entonces, esta inconsistencia, ¿respecto de qué estuvo? Del lugar preciso en que habría ocurrido el acoso y si existió o no un contacto físico por parte del acosador. La actora, dice el doctor Pose, que es el voto mayoritario, la actora no pudo argumentar una posición clara con respecto al suceso y el modo en que aconteció. La próxima. El relato de la actora respecto del evento dañoso de acoso sexual callejero fue contradictorio y además no fue creído por sus propias compañeras de labor. Se reían de ellas, no creían de lo sucedido. No tuvo el carácter abrumador que se pretende, ya que, no poniendo en duda la buena fe de la denunciante, no se sabe bien, y con esto concluye el doctor Pose, no se sabe bien si tropezó con un borracho, con un mendigo, con un asaltante que quiso arrebatarle el auricular de música o con un acosador sexual. Con esta frase se vale el magistrado para rechazarlo. Después, el voto en minoría, que ahora no recuerdo la doctora, no sé si la doctora Vázquez, destruye estas contradicciones. Respecto del contacto físico, se discutía si era el hombro o la espalda o la parte de arriba de la cola, bueno, más allá de esas circunstancias, pero las inconsistencias respecto del lugar físico dicen no existieron. ¿Por qué? Porque la trabajadora dijo que el ataque lo sufrió cuando cruzaba una determinada plaza. Así declaró, supongamos, en sede policial. En la RT dijo que el ataque lo sufrió cuando transitaba por Avenida San Martín a tal altura. Bueno, resulta que Avenida San Martín a tal altura y la Plaza X están en el mismo lugar. No hay una inconsistencia. Entonces, y ahí, si se quiere, tuvo palabras, ¿no?, en contra de su colega, ¿no? Dice, los magistrados tenemos que saber el ámbito físico territorial en el cual impartimos justicia. La plaza tal queda en la Avenida San Martín a tal altura. Entonces eso no es una inconsistencia. Menos que menos, y habla ahí de la revictimización de la trabajadora y de no poder considerar esa inconsistencia en el relato como algo impeditivo del reclamo. Bien, segundo caso. Entonces acá podemos decir, en el primer caso, faltó la perspectiva de género, ¿no? Falta perspectiva de género, rechazo del reclamo, una incapacidad estaba acreditada. Segundo caso. Mientras la actora, sala 6, voto de Rafael, y mientras la actora se dirigía de su lugar de trabajo hacia su domicilio particular, fue abordada en vía pública por un hombre que la amenazó con un arma de fuego, la golpeó y abusó sexualmente de ella. La ocurrencia del luctuoso evento sufrido configuró un acto de violencia de género calificado en el inciso 6, artículo 6 de la 26485, ¿no? Violencia contra las mujeres en el espacio público. La próxima. A tan solo un mes de ocurrido el hecho, la ART otorgó el alta médica sin secuelas, ordenando el reingreso laboral de la actora, sin que ello resultara siquiera llamativo para su empleadora, que, vale mencionarlo, se dedica a explotar un establecimiento de salud. Mediante prueba testimonial se acreditó el estado emocional del accionante con posterioridad al hecho de violencia que le impedía retomar tareas. La ART no acreditó el tratamiento que brindó al accionante con motivo del siniestro, mientras que la empleadora no explicitó en ninguna parte de su contestación cuáles fueron las circunstancias que rodearon a los sucesivos intentos de reingreso laboral que tuvo la actora. La próxima, y acá va la condena. Se revoca la sentencia de grado en cuanto rechazó la acción contra las demandadas por el reclamo sustentado en el Código Civil.
quienes resultan responsables en los términos del artículo 1749, antes 1074 del Código Civil. De la pericia médica surgió que la autora presenta una incapacidad del 29%. Se determinó como resarcimiento del daño moral padecido por la autora la suma de 1.500.000 pesos a valores actuales. Esto es mediados del año pasado. La próxima. La imputación de responsabilidad de las codemandadas, ART y empleadora, no tienen su origen en el hecho delictual sufrido por la trabajadora en manos de un tercero, sino en las consecuencias mediatas del mismo por su conexión y derivación de aquel. En este particular caso, lo que genera responsabilidad es la conducta inapropiada y negligente de las codemandadas frente a la grave emergencia de salud física y mental sufrido por la autora. Proceder contrario a lo establecido en el inciso K, artículo 3, de la Ley 26.485, que habla de la no revictimización, que incluye el concepto de trato respetuoso hacia la mujer víctima de violencia. Entonces, este podríamos decir que tiene otra mirada, ¿no? Y cómo se llega a otra solución, ¿no? Es claro estos dos casos. ¿Por qué es tan clara? ¿Por qué es tan claro? Porque es el mismo supuesto, una trabajadora que sufre un ataque sexual o físico en la vía pública entrando o saliendo del trabajo, ¿no? En uno se rechaza, en otro se considera la responsabilidad civil en un in itinere, lo cual es impensado, ¿no? La responsabilidad in itinere en un civil es impensado. Bueno, en este caso lo fundamenta en estos artículos del Código Civil. La próxima ya vamos a ir pasando. Mandato preventivo o medida complementaria. Esto es un fallo, cito como fallo paradigmático, un fallo de la Cámara Segunda, de la Cámara Civil y Comercial. ¿Cómo es? Cámara Segunda, Civil y Comercial, Sala Segunda. Así. De La Plata, con votos de los doctores Leandro Vanegas y Francisco Ankovitz, ¿no? Es un caso de responsabilidad civil por un resarcimiento civil por ser víctima de violencia de género. Era una persona, el cuñado de la damnificada, de la agredida, que le arrojó una baldosa y le produjo un daño importante. Entonces, al momento de establecer el resarcimiento civil, el juez, el doctor Vanegas, dice lo siguiente. La última. La condición de mujer de la víctima ha sido uno de los desencadenantes del hecho de violencia y por ello requiere su análisis con perspectiva de género. Corresponde a un abordaje sociocultural y educativo adicional de las reparaciones pecuniarias fijadas, dado que se trata de una problemática que requiere de la búsqueda de soluciones de fondo. Nadie se levanta violento de una mañana a la otra. La violencia es una conducta aprendida y repetida, una construcción social que se va repitiendo de generación en generación. El ámbito en que cada quien se crió y las experiencias que tuvo al crecer llevan a que algunas personas se apropien o no de determinadas formas violentas de conducirse, de determinados abusos de poder que están insertos en el sistema patriarcal con siglos de existencia. La violencia es una conducta aprendida y como tal se puede desaprender. Se ordena como medida complementaria al demandado la realización de un abordaje socioeducativo para abordar la problemática. A tales fines deberá concurrir a un programa señalado y acreditar su participación en el grupo en las condiciones y modalidades que los profesionales actuantes lo requieran, bajo el procedimiento de multa de 80.000 pesos, la que será asignada en favor del mencionado grupo y quien podrá ejecutar por vía de ejecución de sentencia, ¿no? El programa Desaprender. Estas son otras sentencias laborales. Yo traigo esta de la Cámara Civil y Comercial, la Cámara Segunda Civil y Comercial, Sala 2, ¿no? Porque esta fundamentación de que esto de la violencia se puede y se debe desaprender. Estas son algunas sentencias laborales, sí, en las cuales se manda a quienes hayan incurrido en cuestiones de violencia, sobre todo contra las mujeres. También hay sentencias en las cuales se incurrió en violación de los derechos de las personas con discapacidad, también en el plano laboral, o sea, discriminación por cuestiones de discapacidad en el plano laboral, en los cuales se manda justamente ya sea a los directivos, a los dueños, al personal jerárquico o a los trabajadores implicados a hacer esta capacitación obligatoria, ¿no? Ya sea en violencia de género, capacitación en violencia de género, como en el trato con personas con discapacidad. Ahí nombraba específicamente para resaltar lo que es la conducta, el fallo de Tucumán, el fallo de Concordia y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y por último, y esta es una sentencia que me llegó hoy, la primer condena por hostigamiento en el ámbito laboral. La justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En tu caso, es importante la descripción de las conductas, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor hace 10 años, leíamos las conductas que describe la actora,
invitaciones a salir, reiteradas insinuaciones respecto de lo linda que es, de que tu novio te tiene que cuidar, de acercarse a su escritorio para leer la pantalla y acercar y producir rozamiento. O sea, no digo que no se agrave, al contrario, digo, ¿cómo ahora esta situación no se tolera más? Al punto tal de que merece una condena en sede penal. En ese camino debemos seguir, en esa evolución, ¿no? Y habla justamente de la invasión del espacio de privacidad de la trabajadora por parte de este trabajador. Creo que se dio en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un ministerio. Bueno, como conclusión con la condena a 5 días de arresto domiciliario efectivo, más también la obligación de hacer una instrucción vinculado a violencia de género. Eso es todo. Bueno, Diego, muchísimas gracias, muy buena tu exposición. Ahora salimos a las preguntas, si es que hay alguna. Sí, bueno, primero en el chat todos felicitan y agradecen ambas exposiciones, todos elogios que han sido muy buenas ambas, la verdad que nos han nutrido en estas horas con muchísimos conocimientos, mucho para llevarnos, para reflexionar. Acá en el chat hay 2 o 3 preguntas que más o menos podemos resumir en una. Dice, haciendo referencia a uno de los casos que vos estabas comentando, Diego, esta es pregunta para Diego, dice, en el caso de que se suspenda el trabajador con goce de remuneración, en definitiva se termina premiando el trabajador con franco y se castiga al empleador que tiene que modificar el sistema de adjudicación de tareas para cubrir al suspendido, y no se logra hacer comprender al trabajador de su obrar ilegal. Habla esto de sanción con percepción de haberes, si es un castigo realmente para aquel condenado. No, yo no lo veo como un castigo para el empleador. Está establecido en la ley de contrato de trabajo. Yo soy cauto, hago prevención, ¿no? Preferible pagarle una semana, 3 días, más allá de que esto genera la investigación, la situación generada por la violencia, genera un antecedente negativo en el trabajador, ¿no? Entonces, no es que, claro, que pasa desapercibido. Pero si requiere de alguna medida para salvaguardar la integridad psicofísica de las trabajadoras que comparten con él tarea, una medida de distanciamiento o de suspensión, bueno, la hipótesis de máxima es el pago de remuneraciones. Puede ser tranquilamente sin pago de remuneraciones. Eso hay que analizar el caso concreto. Si soy cauto, digo, bueno, primero investigo, mientras investigo lo que pasó y lo separo, le pago. Después, si tengo que tomar una decisión, una medida disciplinaria, por supuesto que es sin goce de remuneración. Claro, sí. Los comentarios que hay en el chat, ¿no? Que el trabajador sigue cobrando el salario aunque tenga una suspensión disciplinaria. Bueno, esos son un poco los comentarios, pero bueno, también están los derechos, hay que, en esto, como decía, hay que ser cauto, ¿no? A ver si después se violan otros derechos, ¿no? Bien, dicen, bueno, nada, saludos, todos muy buenos los casos jurisprudenciales, aparte Diego son todos nuevitos, los que trajiste, eso está bueno. Sí, hablar último, a veces escuchamos fallos, dice, bueno, excelentes exposiciones, convenio 190 de la OIT y violencia de género también hablamos. Todos hacen como, dice, ¿alguna mención al convenio 190? Dice, no sé si para vos, Fabiana. A ver, sí, sobre el convenio 190 podemos hablar 2 horas más. Sí, obvio. Para empezar, ¿no? Pero creo que lo fundamental, o lo que yo siempre rescato del convenio 190 es que trae un nuevo paradigma respecto del análisis de la violencia. Si bien se puso en evidencia la necesidad de dar respuesta a muchas situaciones que siempre existieron, porque la violencia laboral no es nueva, existió siempre, lo que pasa es que estaba naturalizada, había también esa cuestión de, son gajes del oficio, tenés que bancártelo, tenés que hacerte al trabajo, ¿no? Tantas frases que pueden girar en nuestra imagen, en nuestra construcción cultural. Hoy en día estamos frente a este cambio de paradigma que implica, esto ya no se puede tolerar. Entonces, estos comportamientos inadmisibles, intolerables, incompatibles con el trabajo decente, ya no se pueden tolerar. No solo eso, sino que además hay que hacer algo para transformar la cultura organizacional de cualquier espacio, establecimiento, lo que sea. Con este aditamento, que además hoy la mirada que propicia el convenio 190 es mucho más amplificadora, porque ya no se enfoca en la intención de causar el daño, sino puede ser la amenaza de causarlo,
no hace falta que sea repetido, ya nos sacamos de la cabeza la idea del mobbing, por más que algunas situaciones puedan formar parte de mobbing, pero hay otras que son acoso laboral, hostigamiento psicológico, ciberacoso, y entran dentro de la definición del convenio 190, que es mucho más amplia. Entonces, hoy en día, la mirada que nos trae el convenio 190 es muchísimo más amplificadora, más protectiva, enfocada en las personas, pero con la intención sumamente interesante de transformar las organizaciones. Entonces, acá es donde hay mucho que hacer para prevenir, para propiciar ambientes de trabajo saludables, sanos, armoniosos, dice el convenio, ¿no? Así que es mucho lo que hay que hacer en este sentido para poder aplicar el convenio a todos los espacios de trabajo. Claro, Sí, acá fue ratificado. sí, Por Argentina fue el cuarto país Sí. que lo ratificó, Sí. y hace 15 días hizo el depósito del instrumento, que era lo único que faltaba. Así que a partir Bien. de ahí tenemos 12 meses para la implementación nacional. Para implementarlo, perfecto. Bueno, ahí ya hay un gran trabajo por delante. Es muy interesante todo lo que plantea este convenio. Y como vos decís, plantea la tolerancia cero, en definitiva. Ese es el piso, tolerancia cero. Sí. Bueno, acá también, ¿cómo podemos acceder a los fallos? Yo lo he puesto en el chat. A todos los que están inscriptos, les va a llegar desde el área académica del colegio los fallos que hizo referencia el doctor Guirado, así que aguarden en unos días, obviamente hoy no, si no es un tema administrativo, pero a través de los mails que dejaron en la inscripción, les va a llegar todo el material del doctor, así que en ese sentido quédense tranquilos. Bueno, no sé, a ver acá qué dice lo último, los jueces tienen obligación de decidir con perspectiva de género por encima de lo que pidan las partes. No sé quién lo quiere. Que sí. Claro que sí. Considero que esto es una obligación del Estado, por eso lo mencioné anteriormente, en función de CEDAW y Belén do Pará, que obligan al Estado a incorporar estos parámetros. Así que ningún juez podría decir, yo no quiero aplicarlo. No, son obligaciones internacionales, son pactos como vos tenés que estar incorporados a través de la Constitución. Igual, como todo, hay que pedirlo. Desde ya. Además, pero hay que pedirlo para recordarlo, para refrescarlo, para que diga, che, no puedo decir que te olvidaste, ¿no? Más allá que un argumento no jurídico. Nosotros tenemos la responsabilidad como operadores de derecho de pedirlo, pero ellos como operadores también del Estado, como miembros del Estado, están ahora incorporados en la ley Micaela, los tres poderes, el Poder Judicial está, y es obligatorio, y antes de la ley Micaela, a través de los tratados internacionales, el Estado, el Poder Judicial es un poder del Estado, tiene la obligación, o sea que yo creo que, es más, hay sanciones internacionales a estados que no han aplicado la perspectiva de género, o sea que hay muchísimo también trabajo sobre eso. Yo creo que es la obligación, aunque uno como profesional tiene que remarcarlo permanentemente, por eso decía, en cada una de nuestras presentaciones, recursos, en todas las instancias, tenemos que formarnos y nosotros exigir el cumplimiento cuando vemos que eso se les escapa, ¿no? A los jueces y a las juezas. Dice, por último, ¿qué pasa con la ley de riesgo de trabajo y las comisiones médicas que no reconocen prestaciones médicas ni determinan incapacidad frente a situaciones de violencias vividas en el ámbito laboral? Buena pregunta, no sé quién quiere responderlo. Mira, esto es algo que yo siempre digo lo mismo, si frente a un accidente de trabajo, un corte de un dedo, muchas veces no reconocen un estrés laboral, imagínate qué difícil es que reconozcan en materia de violencia laboral, y esto es algo que va a haber que unir o linkear cuando revisemos la legislación que hay que revisar para implementar el convenio 190. Claro, acá yo creo que sí. También. Tal cual, esto con este convenio va a ser uno de los temas. Dice, es un poco desconcertante que la Corte Suprema siga sin capacitarse en la ley Micaela, y sí es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con esa falta de capacitación? Dice que tienen sus propios organismos de capacitación. Sí, claro. Como que no participar de una capacitación externa, sino de algo propio, de sus propios organismos, sus propios órganos de capacitación. Sí, acá en la provincia está el Instituto de Estudios Judiciales, que es propio de la Corte y es el que da las capacitaciones a su propio personal.
Así que es ahí donde debieran capacitarse. Bueno, no sé, después, bueno, también qué porcentaje de autoridades legales han capacitado en la ley. Yo no sé si ustedes manejan números, es un poco difícil sacar porcentajes, porque no hay un registro, ¿no?, de las capacitaciones, con lo cual es tirar un número medio al azar. Dice, es importante la capacitación continua de los magistrados para su aplicación, y sí, es lo que todos forzamos desde todos los ámbitos, desde los que estamos, para todos capacitarnos. Nosotros... Bueno, en Santa Fe les cuento que estoy participando en un concurso para acceder a un cargo de juez, y se estableció la capacitación obligatoria en género para todos los participantes. Mira, interesante. Con una carga horaria bastante intensa, con diferentes temáticas. Por supuesto, se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero bueno, era algo que hasta hace 2 años atrás no existía. Entonces, hoy la capacitación, y bueno, en Santa Fe también es periódica. Claro, bueno, sí, de eso también se habla. La capacitación de la ley Micaela no es una sola vez, sino es una capacitación continua, lo dice la misma ley. Hay que seguir y continuamente capacitarse. Dice, bueno, acá también dice, en La Nación, dice María, en La Nación también es obligatorio capacitarse en género antes de concursar, es requisito excluyente. Bueno, celebramos esas iniciativas. Bueno, no sé, ya se terminaron las preguntas, la verdad que muchísimas gracias. Graciela, te paso la posta para que vos cierres. Sí, agradecerle a los expositores muy especialmente, y también a los oyentes que participaron escuchando esta charla tan interesante. Muchas gracias.